empezar, hermanos. Ahora somos poquitos. Hermano Carlos, ¿dónde anda? Me hizo favor de ir por los bolillitos. Ahorita viene, hermano. Ok. Nuestra hermana Fabi, que también participa mucho, está en su retiro con nuestra hermana Melody. Ahora sí nos sorprendimos que Melody iba a ser conferencista y nadie dice nada. Un calladito que se lo dice. Sí sabíamos que es conferencista. No, yo no sabía. No, sí, pero... No, que sí, que iba a ser en el campamento. Sí, en lo secular ha estado mucho tiempo, tiene mucha práctica, gracias a Dios, pero apenas dio el paso, ya para servir de lleno al ministerio. Es bueno, nuestra iglesia participando más, ¿no? Próximamente en nuestro retiro, la conferencia de matrimonio va a ser aquí. Sí. Ya nos están escuchando en muchos lados. Ok, vamos a ver la prosperidad, segunda parte. Llama la atención de que este tema, son pocos los temas, pero este tema también tiene dos partes. ¿Y por qué será que tiene dos partes? Podemos participar. ¿Por qué será que entre todos los temas que hemos visto la prosperidad va a tener esta dividida en dos partes? La mujer moderna no la terminamos de ver, pero sin embargo era una sola parte. Y aquí hay dos. ¿Dónde creen que hay más problema? En dos, son las dos. La mujer moderna, el machismo. El machismo estuvo como que el machismo y luego el hombre de verdad. La mujer moderna en una, pero la prosperidad lo manejan en dos partes. ¿Por qué será? Porque es la parte donde más Satanás trabaja y es más útil y más fácil nos debemos llevar. Yo veo que Dios no está peleado con que una iglesia prospere. Al contrario, si hay crecimiento es de mucha bendición. Pero es muy fácil, como dice la hermana, cruzar esa pequeña línea de caer en la ambición, y es donde muchos, voy a atreverme a decir, muchas congregaciones, muchos pastores han caído en lazo del diablo por medio de la economía. Existen los dos corrientes de los pastores. Hay una línea muy delgada, pero hay que identificarla muy bien y es fácil. Pero si no escudriñamos, entonces nos podemos perder muy fácilmente. Hay una línea delgada, pero la podemos identificar muy fácilmente. Dios no está peleado con la prosperidad. Para nada, o sea, nada que ver. Hay pastores que van a predicar. Si tú prosperas, eres del diablo. O va a haber pastores que van a estar predicando nada más que si no pones tu diezmo, Dios no te va a bendecir. Están las dos corrientes, están súper definidas. No es que en medio haya una corriente que diga, no, pues en medio de los dos está la corriente perfecta. No es así. Sino es escudriñar bien qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Sí saben de personas que prosperan mucho? ¿Y saben que hay personas que no prosperan? También. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué marca la diferencia? ¿Quién marcó esa diferencia? ¿Las personas o Dios? Dios, ¿verdad? Dios marca la diferencia. Hay personas que prosperan mucho ante los ojos del hombre y hay personas que no prosperan ante el ojo del hombre. Pero ante los ojos de Dios, todos somos sus hijos y todos somos iguales. Las personas que prosperan ante el ojo del hombre, ¿qué le llaman prosperidad? Economía. Economía. La casa, coche. ¿Qué más? Hay personas que han trabajado muchísimo desde quizás niños y terminan sin nada. O sea, como que ha sido una lucha infructuosa, ¿no? Gente que se ha entregado a trabajar, pero nunca progresó. Y hay personas que en un momento llegan a progresar, pero Dios sabe el porqué de cada quien, ¿no? Bueno, incluso cuando eres niño o eres joven, muchas veces en casa se dice, mira, deberías estudiar para abogado, porque Eso deja. o deberías estudiar para arquitecto, porque si no hay casas que se demoran, o estudia para médico, porque siempre va a haber enfermos. Entonces, de alguna manera te van enfocando hacia el dinero como prosperidad. Y toda la gente ve el dinero como prosperidad. Toda la gente piensa, o socialmente pensamos, que al tener dinero estamos haciendo bien las
cosas, o estamos queriendo, hay un crecimiento bueno. Entonces, cuando no lo hay, la gente te tacha por loco, por mediocre, por conformista, porque dice, no, pues no lo hay, sin saber que es que no hemos puesto nuestro corazón en Dios. Por eso es que a lo mejor no crecemos. Ok. La prosperidad, entonces, estamos viendo que es aquel que estudió y aquel que terminó una carrera y aquel que trabaja en su carrera. Porque tiene un negocio. Que tiene un negocio que prospera. Por ejemplo, prosperidad tiene que ver con el que hace mucho ejercicio y siempre tiene la corona en el ejercicio que hace, que es el primer lugar en maratón, que es el primer lugar en básquetbol. No sé, ante los ojos del hombre eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Ante los ojos del hombre la prosperidad tiene que ver con una carrera, tiene que ver con un negocio. Gracias. Una persona que se cuida y que está muy sana, ¿tiene que ver con prosperidad ante el ojo del hombre? Sí, cuando se enferma está bien. Sí. Pero ante Dios todos somos iguales, todos somos iguales. Pero ¿por qué va a haber personas que sí van a prosperar? Y muchas personas les va a costar mucho trabajo tener dinero. Muchas personas van a estar enfermas constantemente, muchas personas van a ser sanas. ¿Eso quién lo decidió? Dios. Dios. O sea, finalmente esto lo decide Dios. Dios no está peleado con eso. ¿Sí se han dado cuenta que cuando una persona, como comentaba mi hermana Carmen hace 8 días, que si una persona prospera mucho, tiene dinero, a algunas personas ¿qué les va a pasar? Se pierden. Pero va a haber otras personas que ¿qué les va a pasar? Porque si que tiene dinero, ¿qué va a pasar? Bueno, son una necesidad. Se van a desprender fácilmente. ¿Se van a qué? Desprender fácilmente. Se desprenden fácilmente, que también hay esas personas. Dios no está peleado con las personas que se desprenden fácilmente, las personas que bendicen con su propio dinero. Existe también la parte muy fuerte, que es la hipocresía. Cuando las personas tienen dinero, a veces no le caen bien a la gente, más sin en cambio la tratan de lo mejor. Y cuando las personas que no tenemos dinero, no se nos trata igual, porque pues la hermana que se siente ahí. Sí. Pero viene el abogado. Estamos hablando de las hipocresías ahí. Ahorita quiero terminar con algo. Que hay personas que sí se desprenden fácilmente, personas que, como dice la palabra, tienen buena mayordomía, buena administración del dinero. Si una persona, ¿sí se dan cuenta que hay personas que Dios no les da más? Porque se van a perder. Sí, o sea, ya somos personas que hemos caminado con Cristo y hemos caminado por la vida. Y hay personas que Dios no les va a dar porque no saben qué hacer con el dinero. No saben administrar sus finanzas. ¿Sí saben de esas personas que dicen, yo quiero tener dinero, quiero tener dinero? ¿Y saben para qué piden el dinero? Para malgastar. Para perderse. No se dan cuenta que están pidiendo y no saben que Dios nunca les va a dar nada. Porque si no administran las cosas de su casa, lo poco que Dios les ha dado, ¿sí se han dado cuenta que hay muchos hogares en que está el hogar patas para arriba y no tienen casi muebles? Casi no tienen bendición. ¿Ustedes creen que Dios les va a dar más? ¿Sí se dan cuenta que la educación de sus hijos está basada, que es un desastre? Dios no les puede dar más. Porque Dios les dijo, te voy a dar poco, pero con eso poco tienes que administrar bien, y aún así no lo administran bien. Ahora, hay personas que Dios les ha dado mucho y han tenido un orden en su vida, con sus hijos, con su familia, con sus cosas. ¿Y Dios qué quiere? Que siguen multiplicando bendición. ¿Sí saben de esas personas? No hay o sea, sí lo han visto, sí se ve. Dios no está peleado con las riquezas, es el hombre que le ha enfocado más este término de las riquezas. Si Dios te bendice, dice la palabra, porque Dios nunca se equivoca. Dice, al que mucho se le dio, mucho se le pide, mucho se le exige. Al que mucho se le confió, mucho se le va a pedir. ¿Sí? ¿Quién tiene más responsabilidad ante Dios? El que tiene más conocimiento, más... Dios ha repartido habilidades, ha repartido talentos. Luego, antes de los dones espirituales, todavía no llegan los dones espirituales, Dios dio habilidades y dio talentos. Dios dio habilidades y dio talentos. No, todavía no hablo de los dones. Repartió diferentes. Hay personas que tienen muchas habilidades y van a tener más dinero. Pero Dios les va a pedir más a ellos que a los que tienen menos, que a los que les dio menos.
Hemos visto que hay personas que les cuesta mucho trabajo tener 100 pesos en el día. ¿A quién le va a exigir más? Al que Dios le da 10,000, al que le da 100 pesos. Es una cuestión que Dios distribuyó. No es una cuestión para uno. Ahora, si el que tiene 100 pesos agarra y va y se los emborracha, ¿le va a dar más Dios? No. Y al que tiene 10,000 pesos y agarra y los distribuye y se desprende y es sabio en su administración, ¿no le va a dar más Dios? Claro que sí. ¿Sí se dan cuenta cómo está equivocada la doctrina de las riquezas? En las iglesias, ¿cómo se predica esto? Mira, tú que eres pobre, Dios te va a bendecir porque eres pobre. O sea, sí te va a bendecir, pero ¿qué tiene que haber en tu corazón? Disponibilidad, amor. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. También ahí está la línea delgada, ¿no? Porque muchos se acercan, escuchando precisamente y es lo que habla el tema, se acercan buscando algo, hay una intención, y al no satisfacerse esa intención, se apartan fácilmente de Dios. Es que no dan mensaje de salvación, sino mensaje de prosperidad. Exactamente, cuando damos el mensaje de prosperidad, cuando damos el mensaje, mira, tú ven a la iglesia y Dios te va a curar todas tus enfermedades, así es. O sea, tú vas a la iglesia y ya te curan todas ¿te sana Dios de todo? No. ¿Cuántas veces estuvo enfermo Pablo? ¿Cuándo se alivió Pablo? Nunca. Nunca. Timoteo, ¿de qué padecía? El estómago. El estómago. ¿Sí? Que a veces ¿Sí se dan cuenta cómo en el Evangelio de la Prosperidad te hablan de sanidad, te hablan de dinero, te hablan de un bienestar que no tiene nada que ver con Dios, sino tiene que ver nada más con el ojo humano? Hermanos, si ustedes son pobres o si son ricos no somos pobres, y somos... tienen buena administración de las cosas que les ha dado Dios, ¿qué creen? Que Dios les va a dar más. Pero no somos pobres porque tenemos a Dios. No hay pobreza. Estamos hablando de una pobreza económica, de una pobreza de salud. Estamos hablando de las cosas que ahorita se ven. Y claro que sí, efectivamente no somos pobres, al contrario somos ricos. Así Pero si no explicamos estas cosas no entendemos. Porque ¿qué dijo Jesús? Si las cosas terrenales no las han administrado, no las han entendido, menos las espirituales. menos las espirituales. Entonces ahorita primero nos aterrizamos en lo que vemos, en lo que vivimos todos los días, porque si no, no podemos dar el siguiente paso. Dios no está peleado con la riqueza material, no está peleado con la riqueza del mundo. De hecho, si echamos un vistazo al Antiguo Testamento, la mayoría de los siervos de Dios tuvo bastante. Pero también había mucha bendición en todas sus generaciones. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, para empezar eran hijos de Dios y en todo lo que hacían Dios los prosperaba. ¿Sí? Pero, pues como veíamos en la predicación pasada, ¿no? Todos ellos se enfrentaron también al desierto. Una lucha muy fuerte, una preocupación extrema, de tal forma que pueden entender al final. Tenemos la historia de Job, ¿no? Donde después de pasar todo y entender principalmente cómo estaba su comunión con Dios, se dio cuenta que estuvo mal. Y cuando él recapacita en todo esto, me atrevo a decir que toca a fondo su pensamiento. Y Dios le restituye al doble de todo lo que tenía. Pero primero, ¿qué pasó con Job? Conoció a Dios. Fue conocer a Dios y luego ya fue bendecido al doble en cuestiones materiales. Y nosotros queremos al revés. Queremos llegar a la bendición y después poco a poquito conozco a Dios. Así no trabaja. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una gran diferencia. En el Antiguo Testamento Dios prosperaba de manera económica. Pero el Espíritu de Dios estaba en los israelitas. No. Qué gran diferencia. Gran diferencia. En el Antiguo Testamento Dios prosperaba a los judíos con expansiones terrenales, con riquezas, con muchas familias. ¿Sí, da? Dios prosperaba de esa. Era la respuesta de Dios ante los ojos. Pero ¿por qué no los... Pero, ¿sería que los judíos podían ver espiritualmente esas riquezas? No. No. Esa es la gran diferencia. Una y otra vez. Esa es la gran diferencia. Ahora Dios, ¿con qué nos bendice? ¿Con qué riquezas? Las espirituales. ¿Y qué seguimos viendo? Las materiales, las terrenales. Entonces, efectivamente, en el Antiguo Testamento
Dios bendecía. ¿Y qué esperaban los judíos? Que viniera el rey de reyes, ¿como qué? Con esas riquezas, ¿verdad? Materiales. Pero nunca se dieron cuenta que ese rey de reyes venía con todas las riquezas ¿de qué tipo? Espirituales. Espirituales. Ahí fue donde hizo cortocircuito el pueblo judío, porque les costó trabajo entenderlo, pero se entiende que les haya costado trabajo entender. Pero nosotros, ¿de qué riquezas venimos? Primeramente. Espirituales. Espirituales. Esas riquezas espirituales tienen que ver con qué? Con la eternidad. Esas riquezas espirituales tienen que ver con yo pude a la presencia de Dios. Esas riquezas espirituales tienen que ver con llegar allá. Yo ya soy justificado. Yo ya soy salvo. Mis pecados son perdonados. ¿Eso lo tenían los judíos? ¿Se dan cuenta? Dios no está peleado con las riquezas terrenales, con las riquezas de hombre. Dios no está peleado con eso. Es que cuando tú vas y idolatras esas riquezas, entonces Dios se ofende mucho. Porque estás ¿qué? Estás idolatrando. Poniendo en primer lugar. ¿Cuál es el pecado de muerte? Dice la Biblia, ¿cuál es el pecado de muerte? El de idolatría. El pecado de muerte es la idolatría. Pecado de muerte. El pecado que no está perdonando la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado de muerte tiene que ver con la idolatría. Lo vimos ahí en 1 de Juan, capítulo 4, 1 de Juan 4, algo así. Si tú idolatras el dinero, ese es con lo que Dios se pelea. Dios no tiene problema. Porque ¿quién debe de ser tu Señor? ¿El dinero o Dios? ¿Dónde debe estar tu tesoro? En tu corazón. Sí, pero sí, en tu corazón. En el cielo. ¿Eh? En el cielo, en Dios. En Dios, en las cosas espirituales. Ahí está tu tesoro. Pero si las cosas las tienes en las cosas terrenales, es donde está tu tesoro. Ahora ya, actualmente ya podemos tener las riquezas espirituales. Esas son las verdaderas riquezas. El evangelio de la prosperidad. ¿Es un evangelio de quién? El mundo. De Satanás. El evangelio de la prosperidad es un evangelio de Satanás. En la iglesia primitiva fue el Espíritu Santo el que le mostró a la primera iglesia las cosas espirituales. ¿Por medio de qué? Por medio de milagros. Los milagros tenían que manifestarse porque, como acabamos de comentar, Dios había dado prosperidad a los judíos a través de las cosas que se veían. Y sabían los judíos que venía de Dios. Tenía que impactar el ministerio, tenía que impactar ante los ojos, porque ellos tenían que ver milagros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero y venía una transición fuerte para el pueblo de judío, tenía que manifestarse a través de milagros, poderosos, portentosos. Ahora, ¿cuál es el milagro que está en nosotros? El Espíritu Santo. Es un milagro extraordinario, mejor que lo que vieron los de la iglesia primitiva, mucho mejor. Porque ahora nosotros podemos ver con claridad lo que en ese tiempo estaba en una transición y era necesario que los milagros fueran manifestados de manera física. Para que creyeran, ¿no? El milagro que trascendió de la eternidad a la eternidad, el que trasciende, es que nosotros estamos unidos a ¿quién? Al Espíritu de Jesús. A Cristo, por medio del Espíritu. Ese es un milagro que debe de trascender y debe impactar nuestras vidas. Era necesario que en el tiempo de los judíos, en esa transición de la iglesia, era necesario que los milagros fueran manifestados, porque así fue el pueblo judío. Ellos veían el poder de Dios. ¿O bastaba con creer? No, tenían que verlo. Verlo para creer. Nosotros tenemos que creerlo, verlo, creer. Igual en los 3 años que estuvo Jesús, tenía que ser visible todos los milagros. ¿Por qué? Porque obviamente todavía no estaba el Espíritu Santo permanente, es la misma cuestión. Anteriormente sí era la cuestión económica y prosperidad del pueblo de Israel. En el tiempo de Jesús viene haciendo milagros, prodigios, y muchos eran sanados.
Pero ahora, si lo aplicamos hoy día, se ha distorsionado tanto una como la otra. Y esa es la línea tan delgada que se corre. Vamos a tener iglesias llenas donde hay milagros de sanidad, ¿sí? Que a muchas son charlatanes, y la prosperidad. ¿Sí? Sin embargo, vuelvo a decirlo, Dios no está peleado con bendecir a las iglesias. Hay iglesias grandes que la verdad dan muchísimo hacia los demás y Dios permite esa prosperidad. Pero hay una línea muy delgada donde personas se pueden perder rápidamente. Pero muchas veces los mismos líderes no se dan cuenta, porque vienen con esta misma filosofía de hombre y no de Dios. No viene con el conocimiento de Dios. Es por eso que debemos de... El gran milagro, uno de los grandes milagros que tenemos actualmente, que está en usted, hermano, está en Toñita, está en mi pastor, está en cada uno de nosotros, no es para el pastor nada más, no es para el hermano Aarón. El gran milagro es que el entender las cosas que antes no fueron reveladas a los judíos, ni al mismo Juan el Bautista no fue revelado las cosas. Este es el entendimiento de la palabra por medio del Espíritu Santo. Podemos llegar a cosas muy profundas, y digo profundas que no deben de ser, por la gran ceguera del conocimiento que tiene la mayoría de los cristianos. No son cosas profundas, son cosas que están a la vista por medio del Espíritu Santo. Pero tenemos que discernirlas por medio del Espíritu, no del razonamiento humano. Ese es un gran milagro, que ya podemos entender muchos misterios que antes no lo entendía ni Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo: Señor, pero yo ni siquiera soy digno de abrochar tus zapatos, porque Juan el Bautista todavía no entendía. Dijo: Jesús, deja que las cosas sean así, tú me bautizas y tú no te preocupes, cuando vengan los otros hermanos en mi Aragón, ellos van a entender todas estas cosas. ¿Sí? Lo que está pasando mucho también pasó en la primera iglesia. ¿Sí se han dado cuenta que en todas las iglesias revuelven mucho la ley con la gracia? De repente te ponen ley y de repente te ponen gracia. Y para unas cosas es la ley y para otras cosas es la gracia. Y en el principio, en la primera iglesia, así fue. Los judíos, sí se entiende que los judíos no pudieran separar una cosa de la otra. Los que caminaban con Cristo les costó trabajo y caminaban con Cristo. Han pasado 2000 años. ¿Y si se han dado cuenta que la gran mayoría de las iglesias siguen mezclando gracia con ley? ¿Y ese evangelio en qué se convierte? Un evangelio de Satanás. ¿Sí me explico? Si hablamos de la ley, estoy hablando de la gracia de Cristo. Pero muchas veces seguimos confundiendo por falta de creerle a Jesús, por falta de la obra que hace. ¿Cuáles son las riquezas espirituales? ¿Las riquezas espirituales están en la ley o son las riquezas de la gracia de Cristo? La gracia de la gracia de Cristo. De la gracia de Cristo están. La gracia de Cristo nos lleva a las riquezas espirituales. Para que yo pueda tener acceso a las riquezas espirituales, yo le creo a la Cristo, yo le creo que Cristo resucitó entre los muertos al tercer día. Yo le estoy creyendo a Cristo todo lo que Él dijo. ¿Sí? Y entonces es la gracia. ¿Qué es lo que me hace a mí cambiar? ¿Qué es lo que me transforma? Es la gracia. El Espíritu Santo es el que está obrando en mi vida. Porque si estoy bajo la ley, estoy en maldición. Entonces, parte de este evangelio de prosperidad tiene que ver con todo ese revoltijo que es de gracia y ley, gracia y ley. Porque entonces, cuando vas a la gracia, ¿qué dejas a un lado? La ley. Las riquezas espirituales. Ahora sí, vamos a iniciar. Promete mucho. ¿Qué ven el dibujo? Están viendo a un líder que está hablando de un evangelio. ¿De qué evangelio habla? ¿De prosperidad? De la prosperidad terrenal, ¿no? Y hay un hombre que dice, bueno, pues promete mucho, ¿será cierto? Ya imagino, ¿no? Si tú dejas 10 pesos, Dios te la va a multiplicar y te va a dar 100. Pero si dejas 200, te lo multiplica 10 veces más, te va a dar hasta 1 millón, ¿no? Y así lo manejan. ¿Será? Sí. Sí. ¿Escriba falso o verdadero? ¿La fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad? Es falso. Es falso. ¿Falso? ¿Por qué? Porque lo único que te puede cambiar la realidad es Cristo. Si tú pones la fe en Cristo, ¿puede cambiar tu realidad? Entonces sí cambia o no cambia tu realidad. Pero la fe es de Cristo.
La fe en Cristo. ¿Falso o verdadero? Verdadero, yo puse verdadero. ¿Verdadero por qué? Porque es la fe la que me está haciendo cambiar. Es mi fe, es el hecho de creerle a Cristo, es el hecho de creer lo que está en la Biblia. Y eso va a hacer cambiar lo que yo era antes. De hecho, yo así lo estoy experimentando. ¿Es una fuerza? ¿La fe es una fuerza? Es una riqueza espiritual. ¿El Espíritu es una fuerza? El espíritu es sí, Es parte, ¿no? Parte del Espíritu es, sí. es un gran poder. Entonces, ¿falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Si vamos a lo que dice la Biblia, Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es la fe. Sí. Pues es la fuerza. Segundo, hay programas de la televisión cristiana que deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué? Porque si conoce la Biblia debe darse cuenta y debe ya saber que eso no es cierto. El que ya está en el espíritu sabe que dónde están los errores. Bueno, ahora yo les pregunto. Cada vez más y más personas les da flojera leer la Biblia. Y todos esos programas no inquietan a que leas la Biblia. La gran mayoría. Entonces mi pregunta sería, ¿en esta iglesia se lee la Biblia o no se lee la Biblia? ¿Los hermanos leen la Biblia o no la leen la Biblia? Sí, porque si no, no les venía. ¿Falso o verdadero? Los hermanos de la iglesia Unifán Aragón leen la Biblia. ¿Falso o verdadero? Pero se está en el examen, ¿eh? Empezamos el examen. A ver, ¿falso o verdadero? ¿Los hermanos de Unifán Aragón leen la Biblia? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Si soy honesta, regularmente. Aquí tenemos Sí, leemos la Biblia. operación COL. ¿O sí o no? COL, nos congregamos, oramos, leemos. Al menos en cada predicación lo pido. Que leamos la Biblia y que oremos. Sí, hermanos, créanme que hay que leer la Biblia. Se los digo por algo. Sí, la leemos. Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿A quién se lo dijo? ¿Quién lo decía cada rato? El apóstol Pablo. A ver, como leen ustedes la Biblia, luego les voy a hacer preguntas extras, ¿eh? Porque son los leedores de la Biblia. Venga. La fe. Vamos a empezar acá con calma y así nos vamos dando la vuelta. La Biblia da muchos ejemplos de hombres de fe, pero uno de los más conocidos es el de Abraham. Por fe creyó que Dios le iba a dar un hijo a la edad de 100 años y por fe estaba dispuesta a sacrificar a su hijo prometido, Isaac, en obediencia al mandato de Dios. Lea Romanos 4:20 al 22. ¿Cuál era la característica principal de la fe de Abraham? El creer siempre en la promesa de Dios. ¿Qué? Sí, creerle siempre, creer siempre. Sí, la fe es creer, pero ¿cuál es la característica principal de esa fe? Es Porque nunca dudó. la fortaleza. Cumplir con... En ese versículo dice que es la fortaleza. La fortaleza. La característica principal de esa fe es la fortaleza. Agradó a Dios porque estaba convencido de que Dios iba a cumplir sus promesas. Romanos 17. ¿De dónde viene la fe? El oír. ¿Y el oír qué? La buena Por la noticia. palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice, es claro que la fe bíblica siempre está basada en la Biblia y sus promesas. El que dice creo porque la Biblia dice está poniendo su confianza en la palabra de Dios, no en sus propios deseos o creencias. El que dice yo creo, por lo tanto sé que Dios lo hará, basa su fe en lo que él mismo siente, quiere o cree en lugar de lo que Dios ha prometido. Hermanos, hemos escuchado en muchas iglesias y de algunos hermanos es que pídelo con fe, créelo, deséalo y Dios te lo va a cumplir. ¿Es así? Decláralo y va a ser hecho. ¿Y así es? No.
¿Cómo es entonces? Las promesas de Dios ya están escritas en la palabra, se dan a través de la palabra. Entonces, ¿cómo es? Conozco la palabra de Dios y vivo conforme a su voluntad. ¿La voluntad de Dios va en contra de mi beneficio? No. No. ¿Mis deseos van en contra de mi beneficio? Sí. ¿Eh? Mis deseos a veces sí, porque no todo lo que deseo me conviene. Esa es la gran diferencia. La voluntad de Dios nunca está en contra de mi bienestar y de mi vida abundante y de todas mis riquezas espirituales. Nunca Dios está en contra de eso. Pero mis deseos, Sí, porque son deseos de carne finalmente, ¿no? Sí, son mundanos. entonces, Que se la haga filosofía de la nueva era dice, si tú lo deseas, te lo mereces, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios. No la Aunque luego termines con una deuda en el banco de quién sabe cuántos miles y toda tu vida porque una vez deseaste algo y quedaste esclavizado toda tu vida y luego vas a tener 2, 3 trabajos y no alcanzas a pagar tus cuentas. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Muchas personas cristianos están endeudados hasta más no poder, ya tienen un trabajo, ya no les alcanza 2, 3 trabajos y ya están esclavizados porque tenían un deseo. Las propagandas y todo lo que tiene que ver con el mundo, ¿qué te dice? Mira, ve este carro, mira, te lo mereces. Ahí viene el buen fin. Es tuyo, te lo mereces. ¿Y la naturaleza humana qué dice? No, pues sí, sí me lo merezco. ¿Y ustedes creen que esos hombres conocedores de la metafísica y la naturaleza humana no les van a mandar el mensaje subliminal para que ustedes se embarquen? Luego, ¿qué creen? Toda una vida trabajando para pagar una deuda. Ahí es donde trabaja el ojo humano, no el espíritu. El ojo humano es el que trabaja. Yo, está todo baratísimo, me lo compro. Es el ojo. ¿En quién trabajan más? ¿Quién es? ¿En las tiendas de qué se llenan más? ¿De hombres o de mujeres? Las De mujeres. mujeres. ¿Dónde trabajan más de esos mensajes? En las orejas de las mujeres. ¿El diablo por dónde va a llegar para que le llegue al hombre? Por la mujer. Cómprame una televisión, unas cosas. Y el hombre, sí, mi amor, lo que tú pidas. Y si no le compras a la mujer, ¿qué va a empezar? Se No enoja. me quieres, no me amas. Eres medio económico. No lo digo, no, esto no lo digo. Allá. Esta es la gente de afuera, ¿no? Aquí no pasa. Aquí no pasa, es allá afuera. No existen estas cosas. No, allá afuera sí, aquí no. Lo que pidas, mi amor. ¿Y al hombre qué le mandan? El hombre no va a la hacienda, pero ¿qué le mandan? ¿El hombre demanda? ¿Qué le manda el mensaje subliminal al hombre? A los carros. ¿Eh? Los carros. Las cosas electrónicas también. Las cosas electrónicas. En el mundo, estamos hablando del mundo. No, los cristianos no, pero en el mundo, ¿qué le mandan al hombre? Cuando ponen los mensajes de corona, ¿qué hay ahí? El vicio. El vicio. La cerveza, el tequila, las carnes. A un ladito, ¿quién está agarrando el mensaje? ¿Dónde llega Satanás por medio del hombre? ¿Por dónde va a llegar? Por la mujer. Por la mujer. Si hay un carro, no, el carro está padrísimo, no súper equipado, pero ¿qué ponen al lado de un carro? ¿Quién modela a La los modelo. carros? Una La mujer modelo. para que el hombre pues le llame la atención. Sí, o sea, los hombres. O sea, casi no ponen nombre. Si al hombre habla con un carro muy bueno, va a decir, el carro está padre, pero falta algo. ¿Qué van a poner? Una señora. No, señorita. Ese es el mensaje subliminal. Señorita. ¿Sí? Señora, ¿para qué? Estaba en la semana, gracias a Dios tuve mucho trabajo. Estuve yendo a Toluca, no pude estar ni el día de la oración. Extrañé mucho tiempo ese día. Pero llegué a un hangar de Avemex, ahí hice un anuncio. Tenía una auditoría. Y en el hangar estaban cambiando, sacaron todos los aviones y lo estaban cambiando. Estaban poniendo tarimas, muchas cosas. Porque iba a haber un evento iba a haber una exposición de carros. Tú ya saben, Ferrari, Lamborghini, helicópteros, yates. No. Y me dice un compañero, ¿qué crees? Va a haber un evento, jueves y viernes. Y si va a haber todo eso, pues le dice, va a haber yates, todo eso, pero las mujeres que van a poner. Las mujeres.
las delicadas están. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa si a una mujer en el yate le ponen un diamante así bonito, precioso, seductor? Ve el yate o el diamante. El diamante. O sea, quiero que se den cuenta del mensaje subliminal. Para que luego ya no me digan que están endeudados, ¿eh? Ya hablamos de ese mensaje. ¿Sí? A los jóvenes, ¿qué les dan a poner? Diversión. Diversión, pero esta diversión que contiene. Es algo bien importante. Drogas. No, no. Vicio. Antes de eso. También chicas, muchachas. El mujer quiere ser, el adolescente quiere ser público. Quiere alcanzar una vida pública, donde sea reconocidos, donde sea vistos por todos. Normalmente el joven quiere ser visto por todos. Y si está en un grupo donde todos se drogan y él no está, ¿qué va a hacer por ser reconocido? Drogarse. El hombre, los adolescentes, los que buscan es reconocimiento. Ahí está donde está el mensaje subliminal, en el reconocimiento. Llamar la atención. En el reconocimiento. Si estás en un grupo donde no te reconocen, ¿cómo te sientes, joven? Fuera de lugar. Fuera de... Cuidado con los mensajes subliminales. Eso. No es mi ambiente, dice. Vamos a continuar. El rol de la fe en el Evangelio de la Prosperidad. ¿Lo puedes leer, Carmen? Sí, ¿cuál dices? El rol de la fe en el Evangelio de la Prosperidad. Sí, los del Evangelio. Los del Evangelio de la Prosperidad tienen un concepto de la fe muy diferente, que se conoce como confiéselo y recíbalo, o la palabra de fe. Definen la fe como una fuerza que tiene poder para cambiar las cosas. Afirman que cuando declaran con la boca lo que creen, sus palabras tienen poder. Uno lo explica así: uno expresa el resultado deseado y no duda en su corazón, sino cree que sus palabras tienen poder. Entonces todo lo que uno declara sucede. Como consecuencia, uno recibe cualquier cosa que haya dicho con convicción. Declaremos solo lo que deseamos que acontezca y creamos que esa confesión producirá resultados. Al estudiar la palabra de Dios y alimentarse constantemente de ella, usted logrará que su fe controle su vocabulario hasta el punto de que todas sus palabras se conviertan en realidad. Cuando pronuncia palabras de fe, Dios confiesa en usted para llenar sus palabras con poder. ¿Le sigo? Como pueden ver, el énfasis no está en una promesa concreta de la Biblia, sino en la convicción de un resultado deseado que la persona tiene. Es común oír frases como "lo declaro en el nombre de Jesús". Si Dios promete algo, está bien, pero no es presuntuoso decir esto si no tiene una promesa específica de Dios. Aunque dicen basar su fe en la palabra de Dios, ¿qué pasa si su interpretación bíblica esté errada? Sueños y profecías no están al mismo nivel de una promesa directa de la Biblia. Uno puede equivocarse. Deberían probar esas revelaciones antes de depositar su fe en ellas. Por ejemplo, basada en 1 de Pedro 2:24. Por su herida habéis sido sanados. A lo mejor el baño está cerrado. Muchos concluyen que la muerte de Cristo garantiza sanidad para toda enfermedad física. Al examinar esta frase en su contexto, notamos que el pasaje no está hablando de lo material, sino del perdón de pecado para vivir en justicia. Afirmar que la voluntad de Dios es siempre sanar toda enfermedad es basarse en una interpretación
dudosa, de Primera de Pedro 2:24. Ok. ¿Qué piensan de esto que acaban de decir? Muchas veces decimos, por las llagas de Jesús fuimos sanados. Declaro que esta persona sea sana. Y no está mal. ¿Qué es lo que está mal? Pues dice aquí que hay presunción en mi oración. No estoy dependiendo de Cristo, sino le estoy diciendo a Cristo lo que tiene que hacer. Hermanos, ¿creen que Cristo ya nos sanó? Desde que fue a la Espiritual. ¿Sí nos sanó? Claro que sí. Sí, ¿por qué tengo ahorita la garganta un poquito irritada? Pues es que el cambio de clima no es que Porque tú no te cuidas. yo había ya Con la coca bien fría. Hermano, yo no puedo dar por experiencia. Yo no puedo dar por experiencia. Yo sí soy sana espiritualmente. Físicamente no. Pero espiritualmente yo soy sana. Y eso hace que tantísimos años de enfermedad no sean pues gravosos, pesados para mí, porque espiritualmente yo estoy sana. Las enfermedades físicas, Dios me ha enseñado a irlas aceptando conforme han ido apareciendo, ¿no? Claro, la carne se duele, pero así que yo me desespere y me arranque el pelo porque no me alivió, no es así, pero espiritualmente sí soy sana. ¿Saben que este físico nunca va a estar sano? ¿Saben que esta carne nunca va a estar sana? De alguna manera tenemos ahí bichos, tenemos virus, tenemos muchas cosas que no se han desarrollado otra cosa, pero nuestro cuerpo, cualquiera no está sano. Actualmente ya no está sano. En un tiempo, hace muchos años. aún. Ya no nos tocó ni nuestros abuelos, no quieren que los abuelos sean sanos tampoco, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que Dios ya nos dio una sanidad espiritual. Lo importante es que, ¿qué pasaría, hermana, si usted se condoliera de sus enfermedades? ¿Qué pasaría si yo ahorita me quedara pobre? ¿Qué pasaría si yo fuera sano y tuviera todas las riquezas del mundo? ¿Saben qué pasaría? Espiritualmente estaría muy enfermo. Muerto. Estaría muerto. El man ni siquiera enfermo, muerto. ¿Sabe cuántas veces le ha llamado Dios a través de su enfermedad? Muchas. ¿Sabe cuántas veces les ha hablado a hermanos a ustedes a través de su economía? Esa es la riqueza espiritual. Porque dice Dios, porque cuando eres débil, entonces eres poderoso. En ese momento, cuando Dios más te habla, ¿en qué momento fue? ¿En qué momento Dios me habló más? Cuando usted escuchó, porque Dios siempre habló, pero ¿en qué momento sí Claro. tiempo después de escuchar? Claro, hace ya unos 14 años más o menos, cuando me dio la púrpura, se me declaró con una hemorragia muy fuerte, me sangraban los ojos. No sabía qué era exactamente, fui al hospital de México porque en aquel entonces también había prosperidad y me declara el médico que tenía púrpura y me dijo, pero muy mal, viene usted muy mal, 5 minutos y se hubiera muerto si le revienta alguna vena. Fueron vasos los que se reventaron. En ese momento que yo recibo la noticia, jamás sentí desesperación, nunca me desesperé, ni grité, ni porque iba mi hermana conmigo. Yo salgo y mi hermana empieza a llorar y lejos de que ella me consolara, yo le dije, no llores, ¿por qué lloras? Si es la voluntad de Dios, ¿qué hacemos? Y mi hermana me decía, no, yo a mi hermana. Usted es hermana. Yo a mi hermana porque mi hermana lloraba. Claro. Y mi hermana me decía, lo veo y no lo creo, Carmen. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Si es que no me puedo desesperar. ¿Cómo o sea, escuchó la voz de Dios, hermano?
llena de paz, o sea, me dio paz. Fue de la manera que yo pude interpretar que Dios estaba conmigo. No, fue algo de mi corazón. O sea, Dios en ese momento me llenó de paz. Le digo, la que lloraba era mi hermana. Yo no, yo consolaba a mi hermana. Se suponía que mi hermana iba para consolarme a mí. Y yo era la que consolaba a mi hermana, porque el doctor decía, hay que, la cortisona de volada o se nos va. Y yo tranquila, y mi hermana lloraba. ¿Cómo voy a creer, me dice, que estés tan tranquila? Hermana, Dios así lo quiere, ¿no? Calmada, no va a pasar nada. Mira, yo era la que consolaba, no mi hermana. ¿Se dan cuenta que Dios siempre nos habló? Y en ese momento mi hermana escuchó. Sí, yo no, nunca. Siempre Dios habla. ¿Alguna vez alguno de ustedes experimentó una pobreza extrema? Y fue cuando Dios siempre les estuvo hablando. En esa pobreza extrema, ¿escucharon la voz de Dios? ¿Alguien le pasó eso? ¿Alguien ha oído eso? ¿En qué momento Dios le habló a usted? Bueno, fue cuando usted escuchó a Dios. No, nunca escuchó su voz. ¿Qué fue eso? Pero en mi corazón yo he sentido que a veces hasta cuando escucho el radio, por ejemplo, en la oración le hice una pregunta, ¿y por qué pasa esto? Y de repente, escuchando el radio, la persona dijo una palabra. Y yo dije, acá dice palabras para mí. Me están contestando mi pregunta. Yo hice la oración. Yo entendí que esa palabra era dirigida hacia mí. Y no tiene nada que ver con la Biblia, lo que están hablando en la radio. Lo que pasa es que yo a veces así lo he sentido. Y eso me ha hecho moverme. O cuando escucho a algún pastor de hablar, que luego lo escucho por... Digo, no, pues como que no está muy... Pero luego dice alguna cosa. Entonces eso es lo que viene siendo cambios en mi vida. Pero así es como yo a veces siento a Dios. ¿Te das cuenta? Dice la palabra que en la debilidad ser fuertes. Vamos a continuar. ¿Qué se reduce mal? ¿Está mal? Predicadores abusivos. Algunas cosas que se ven en algunas iglesias, programas de televisión o radio deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y que piensa por sí mismo. Lea y discute la siguiente lista. ¿Sabía usted que estos abusos ocurren? ¿Sí o no? Claro que sí. Sí. Muchas iglesias pequeñas sufren económicamente porque sus miembros dan sus ofrendas a ciertas mega iglesias o superministerios de radio y televisión. Bueno, no sé si... No, yo sé que sí lo hacen muchos, ¿eh? Muchos de los maestros de la prosperidad viven en lujos a expensas de creyentes sinceros pero pobres. ¿Los sinceros tienen que ver con la verdad? Sí. ¿La sinceridad tiene que ver con la verdad? No. Por eso ofrendan porque no conocen la verdad. No la conozco. Son sinceros pero no conocen la verdad. Su enfoque no concuerda con el enfoque bíblico sobre las riquezas. Mientras enfatizan las riquezas, Lucas 12:15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es. Aunque pretenden tener base bíblica por una vida lujosa, su manera de interpretar la escritura es enredada. Versículos sacados fuera de contexto, interpretaciones a su antojo, revelaciones proféticas, etc. Todo para justificar lo que simplemente parece ser materialismo. Ignoran los pasajes claros sobre el peligro de las riquezas o las advertencias contra usar su religión como fuente de ganancia. Se debe notar que una profecía tiene que ser probada y nunca debería contradecir la Biblia. Miren, en el misterio de la prosperidad, como decía nuestro pastor Abel, es muy claro. En la ley, ¿sí? Tenías que ofrendar y Dios prosperaba. Por eso es que muchos líderes, muchos predicadores entonces van a meter de repente la ley. Sí, ¿Para sacar qué? Dinero. Para hablarles, miren, así vive el pueblo judío. Ajá. Es más, vean a un judío y vean cómo vive. Pero espiritualmente, ¿cómo está el judío? Mal. Muerto. Muerto. El judío tiene que cumplir con la ley. ¿Y la ley que lo hace? Lo condena, lo maldice. Este evangelio no está funcionando. Muchos de sus seguidores siguen siendo pobres o enfermos a pesar de ser personas de mucha fe y sinceridad.
La respuesta de muchos líderes es echar la culpa al pobre diciendo que su pobreza es por falta de fe o por falta de su pecado. Evangelio satánico. Evangelio satánico. Evangelio donde son sinagogas, son iglesias de Satanás. Pareciera que algunos líderes tuvieran a sus seguidores hipnotizados. Aunque dicen vivir por fe, muchos líderes confían más en su carisma y habilidades de convencer a la gente. A veces usan intimidación y temor, además de apelar a la avaricia. Hipnotizados, hemos hablado de la, ¿cómo se le llama? De la, ¿cómo se le llama ese término? Meditación. Asentimiento mental. Cuando tú no tienes iniciativa de aprender de la palabra, cuando estás nomás a expensas de lo que dices, de lo que oyes, estás en asentimiento mental, el hipnotizado, no estás reaccionando. Dios te puso conciencia para que tú vayas a la Biblia y contases todo eso que has escuchado. Pocos seguidores de este movimiento conocen bien sus Biblias, obviamente. Tienden a confiar en el predicador aceptando su mensaje sin pensar por sí mismos o sin examinar si es bíblico o no. Si tienen dudas sobre algo, muchos temen a cuestionar al líder. Por lo general, estos maestros no permiten que les cuestionen, considerando que no se equivocan porque son ungidos de Dios. Esto es tremendo, es una gran realidad, Hermanos, vayamos a las Escrituras para decirle al líder, ¿me permites poner? Sí, pero espérame, después de los 10 que vienen aquí. O saca tu cita, o sacan 1000 pretextos, pero no se exponen los líderes, Dios pide que los creyentes trabajen para que tengan que compartir con el que padece necesidad. En muchos ministerios el énfasis está en pedir dinero de los pobres, no dar a los pobres. Es increíble, ¿no? En muchos casos se nota una falta de humildad y mansedumbre en los líderes en el trato de sus seguidores. Es difícil decir que muchos siguen la exhortación de 1 de Pedro 2:3. Apacentar la grey de Dios. ¿Qué es la grey? La grey es la comunidad de los cristianos, que está entre vosotros cuidando de ella, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, de la comunidad de los cristianos. Muchos dan a entender que ofrendar a sus ministerios, pactar con Dios, es la única manera de tener sus oraciones contestadas o librarse de un problema. Pareciera que Dios solo puede operar en base de las ofrendas dadas. ¿No recuerda de la práctica antigua de vender indulgencias cuando estaba Martín Lutero? Y eso de que yo lo declaro, pacto con Dios, los pactos sí eran, pero vuelvo, o sea, toman luego del Antiguo Testamento para traer cuando quieren hablar de la prosperidad. ¿Cuál es el último pacto que se hizo? Fue el que hizo Cristo con su sangre, con la justicia de Dios, para que nosotros tuviéramos justicia, salvación. Ya no hay pactos, ya no hagan pactos. Los pactos ¿quién los hace ahora? Satanás. En muchos casos se nota una falta de humildad. Muchos dan a entender que ofrendar a sus ministerios, critican a los que oran. Dios, si es tu voluntad. Dicen que esto es una excusa a no orar por fe. Seguramente esto es cierto en algunos casos, pero ninguno de nosotros puede pretender saber toda la voluntad de Dios para cada persona. Decir que sí es presuntuoso. 1 de Juan 5, 14, 15. Cuando vienen los profetas, no, Señor, no sé qué va a pasar en su vida. Eso es presuntuoso, eso ya no es de Dios. Eso se llama adivinación. Pablo, ejemplo de un ministro sano. 1 de Tesalonicenses 2, 5, 7. Porque nunca somos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Si esto no lo hace el líder, si esto no lo hace el pastor, si el pastor se siente con etiqueta del director general como una empresa, entonces no es. Segunda de Corintios 6, 4 y 10. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, como entristecidos, mas siempre gozosos, como padres, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. De lo que usted decía, hermana, ahora sí,
En esta vida espiritual tenemos todo. ¿Será posible? Esperen. Ok. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que se beneficien falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Será posible que Mateo 7, 22, 23 habla de algunos de estos predicadores al decir lo siguiente? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Fue en el nombre de Jesús que hicieron todo esto? No. ¿En el nombre de quién? Del mundo, de la potestad del mundo, en el nombre de Satanás. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estemos alerta a estos abusos. Hay que estudiar la Biblia y ser diligentes, escudriñar las Escrituras. ¿Podemos orar, hermano Carlos? Te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza que mi hermano Aarón nos ha dado cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque no vamos a salir vacíos, Señor, sino vamos a salir, Señor, llenos, Señor, de tu Espíritu Santo de ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, y también de mis hermanos que aún no vinieron, Señor, pero ellos están con nosotros en el Espíritu Santo. Señor, yo te doy las gracias, Señor, porque este día fue maravilloso, Señor, y cada día a día, Señor, aprendemos de tu palabra, Señor. Yo te pido que le des, Señor, a mi hermano Aarón, Señor, todas las herramientas que él necesita para que él nos pueda enseñar, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque nosotros también, Señor, oímos, Señor, tu palabra y tenemos, Señor, que escucharlo con oídos abiertos, Señor, que nuestros 5 sentidos estén también dispuestos, Señor. Te doy gracias y te doy la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, cada día.